una pequeña introducción. Como saben ustedes, todas tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Cuando nos levantamos de madrugada, a ver si vamos a levantarnos, si nos vamos a bañar, si nos da tiempo de comer, ¿verdad? Y todo es tomar decisiones. Entonces, estas decisiones que nosotros tomamos pues tienen una consecuencia, ¿verdad? Ya sean pequeñas o grandes, nosotros las tenemos que tomar, sí o sí, sean negativas, la consecuencia va a ser negativa. Y si es positiva, la consecuencia va a ser positiva. Pero algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que para ponerle pies a nuestros sueños, ¿verdad? Nosotras tenemos que saber cómo manejar nuestras finanzas. Y las finanzas, ¿verdad? Dicen, ese tema es para adultos, ¿verdad? Pero realmente a todas nos interesa porque es algo que tal vez en un principio no, pues ni tenemos mucho dinero, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar, yo les voy a contar que mi primer salario fue 300 quetzales en aquellos entonces y luego me aumentaron y así, ni sabía qué hacer con los 300 quetzales porque nunca los había recibido. Pero con el tiempo, pues, uno lo va manejando. Y entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, pues, después de tanto tiempo, pues, saber cómo manejar nuestras finanzas. Entonces, vamos a seguir con la siguiente. Me gusta esa imagen que puse, que dice fe, esperanza y amor, porque esa es una de las bases de nuestra vida cristiana. Nuestra fe es saber creer en el Señor. Nuestra esperanza es que nosotros vamos a llegar al cielo con Él, pero que sobre todo el amor que Él nos rodea, ¿verdad? Él siempre está con nosotros a pesar de que nos equivoquemos o no. Y me gusta este versículo que dice, está en Romanos 12:2, que dice, y ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que es lo que Dios quiere, y es decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y si ven en esas imágenes, está el momento de la graduación, un viaje por avión, las compras, trabajo en la oficina, salir con las amigas. Ahí hay una pareja con unos bebés, pueden ser nuestro futuro o inclusive cuando compartimos con nuestros papás. Y las cosas tangibles que son como una bicicleta, una moto, yo hasta ya manejé moto, ¿verdad? Y hasta tener un carro. Pues esas son metas que nosotros nos tenemos que poner y alcanzar, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pasamos a la siguiente. ¿Cómo alcanzamos todo lo anterior? Como primer punto dice ser un buen mayordomo. No puse mayordoma porque la palabra mayordoma sí dice que es la mayordoma, es la esposa del mayordomo. Entonces, mayordomo, ¿verdad? Dice que no es el papel que está en la cocina, es un administrador responsable de bienes valiosos que le pertenecen a otros. ¿Y qué es un buen administrador? Administrador se refiere a que pueda plantear, organizar, dirigir, controlar todos los recursos que tiene para que pueda alcanzar los objetivos propuestos. Y controlando lo que tenemos a través de un presupuesto. ¿Y qué es esa palabra de presupuesto? Esa palabra es sentarse a planear lo que queremos hacer en un futuro y eso que está expresado en dinero. Y para eso necesitamos alcanzar la siguiente, así ahí está. Dice que nosotros tenemos que plantearnos metas. Si no nos planteamos metas, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿verdad? Pero las metas tienen que tener 3 características que ahí las puse. Dice que alcanzables, dice que es cuando le damos prioridad a lo importante, a lo urgente, a lo que se necesita. Una meta nosotros la podemos plantear de esa manera. Realizable, ¿verdad? Algo que yo pueda hacer y lo que tengo capacidad de hacer en ese momento. Si tengo 10 años y quiero un carro, obvio no lo voy a poder alcanzar. Si tengo 20 años y quiero una casa que cueste no sé cuánto, tampoco porque no tengo la capacidad para pagar. Entonces nos tenemos que poner a pensar en algo que sí podamos hacer. Y medible, que le pongamos un límite de tiempo. No vamos a pasar en la primaria 11 años, ¿verdad? Cuando la primaria solo se lleva 6. Entonces nosotros nos planteamos, oye, este año vamos a ganar y después la secundaria en 3 y luego la carrera si es 2 o 3 o si es 4, ¿verdad? Porque algunos escogen carreras más largas y la universidad también plantearnos, ¿verdad? No voy a llegar a tener el carnet de hace 20 años, ¿verdad? Y nunca me gradué. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ya tuviera hasta 5 carreras y me hubiera planteado bien que hubiera querido seguir. La siguiente, por favor. Gracias. Y miren ese montón de dinero. Dice, administrando nuestras finanzas. Hoy quiero que aprendan qué es un ingreso. Hoy le dicen, cuando uno llega a trabajar a las oficinas, dicen, mire, ingréseme y saber qué hablan, ¿verdad? Pero hoy queremos que aprendan que un ingreso es todo lo que recibimos de dinero en efectivo, lo que nos dan en la mano, lo que nos dan en efectivo y podemos utilizar para comprar. Estaba platicando yo ahí con ciertas chicas y en su momento a ellas les dieron una tarjeta de crédito, ¿verdad? Peligroso, diría yo, si yo hubiera sido mamá en ese momento.
porque digo yo, ¡ala! Se lo van a gastar todo, ¿verdad? Pero ahí es donde los papás entran y tienen una, un claro ejemplo de que sus hijos pueden manejar sus finanzas, ¿verdad? Entonces así es como aprendemos, ¿verdad? Si no nos enseñan cómo, nosotros nunca vamos a aprender. Y el egreso es todo lo que sale de dinero con el fin de que nosotros podamos comprar algo o pagar algo. La siguiente, por favor. Entonces, los ingresos y los egresos. Sí, aquí les voy a poner un pequeño ejemplo de qué es un presupuesto. Yo les digo que yo aprendí de presupuesto hasta que ya estaba muy grande y entonces es buena idea para las chicas ahora que, pues, que podamos aprender acerca de un presupuesto. No todos, algunos sí, algunas no, les dan dinero semanalmente, ¿verdad? O si quieren salir, si no trabajan, ¿verdad? Este es un ejemplo para las que no trabajan. Cuánto cuesta una salida un sábado con mis amigas, ¿verdad? Y tal vez nuestros papás pueden tener la capacidad de darnos 100 quetzales cada vez que salgamos. Y si en el mes salimos 4 veces, o sea, 4 fines de semana, un sábado cada fin de semana, si me dan 100, pues yo voy a juntar 400 quetzales. Y si mis abuelos me dan 10, 15, 25 y junto otros 50, entonces yo voy a tener al mes 450. Pero es necesario que nosotros pensemos que de todo lo que recibimos, lo principal es apartar nuestro 10. Y entonces por eso pusimos ahí, diezmo es el 10% de lo que recibimos, 45 quetzales, fácil porque son 450. Y luego yo asigno una parte para ofrendar, yo decido cuánto voy a ofrendar y en este caso dije yo 15 quetzales. Yo lo divido en todos los domingos que voy, si 250, 5, lo que sea, ahí está. Y la primicia, dice que es de lo primero que yo recibo, mejor si es al principio de año, ¿verdad? Lo primerito que yo junté, eso dárselo al Señor como algo de ofrenda, de agradar a Dios. Entonces ahí puse lo que, como este dinero está asignado para las salidas, la comida, digamos que gastamos 150 en el mes, en los postres y los snacks, como les digo, esto es de la salida, ¿verdad? Pero de todo ese dinero que nosotros recibimos, aunque no trabajemos, sino que nos lo dan nuestros papás, siempre tenemos que tener un proyecto en mente y tener algo para guardar, ya sea para comprar una blusa, un pantalón, algo que nuestros papás no siempre nos lo pueden comprar, entonces nosotros vamos a asignar ese dinero y lo vamos a guardar para que cuando tengamos el objetivo propuesto, pues lo podamos ir a comprar. Entonces ahí les puse un resumen. Todos los ingresos fueron de 450 y todo lo que nos gastamos, incluyendo el ahorro, 450. ¿Cuánto me quedó? Nada. Entonces vamos a pasar al siguiente. Y cuando tengamos nosotros la oportunidad de trabajar, de tener un trabajo formal, o de haber tenido un emprendimiento y de poder tener un ingreso como un salario, yo le puse ahí sueldo, ¿verdad? Pero puede ser, si alguna de ustedes tiene un emprendimiento y puede guardar esa cantidad de dinero, aquí yo les puse, porque hoy por hoy, 3,000 quetzales es el salario mínimo que le dan a los empleados y el primer salario que ellos ganan, ¿verdad? Y si por ahí nuestros papás todavía nos regalan, nuestros abuelos o algo, o tal vez vendí algo y tengo 300 quetzales más, entonces yo voy a tener en el mes 3,300 quetzales. Pueden ser 3,000, pueden ser 5,000. Yo eso lo estoy poniendo un ejemplo, más o menos, de cómo poder administrar ese dinero. Entonces, como ahora ya somos profesionales, ya vamos a una oficina y eso, entonces también no debemos de olvidar que ahí está el diezmo. Lo primerito que nosotros debemos de guardar es el diezmo. Ahí les puse el 10%, otra vez guardo o asigno un número, un rubro para las ofrendas, 5 quetzales cada domingo, este mes trae 5, 5, 5, 5, ahí están 25. Y de las primicias, lo que yo quise regalarle al Señor, que son 75. Y si tengo un sueño de comprar algo, ahí está un ahorro para mi sueño, 300 quetzales. Y si mis papás me ayudan con la universidad, porque la universidad no cuesta eso, ¿verdad? Guardo también para las necesidades que yo tenga para la universidad. Y si no, pues entonces tendría que tener un proyecto anterior para poder juntar para la universidad. Yo pertenezco a una familia numerosa, yo soy la mayor de 7 hermanos. Y de todos mis hermanos, todos fueron estudiando ya grandes y así, todos se fueron estudiando su especialidad, pero el más pequeño de todos, que ayer cumplió 30, él me admiró mucho porque de todos mis hermanos es el único que hizo eso. Cada vez que le pagaban, cuando uno está empleado, le dan a medio año un salario extra y a fin de año otro salario extra, es el aguinaldo y el bono 14. Cada vez que él recibía su aguinaldo y su bono 14, pagaba 6 meses de la universidad. No se lo gastaba en comprar ropa, zapatos y yo qué sé. Y entonces se esforzó porque los 5 años que se planteó para terminar la universidad, eso fuera asignado para eso y nunca tuvo ni que pagar mora, ni que pagar nada. Él siempre se asignó. Entonces, así se lo planteaba él, ¿verdad? Y guardaba siempre para sus cosas, ahorraba para poder viajar y eso. Entonces, es de admirar. Entonces, por eso lo quería mencionar.
Y los gastos obligatorios es alguna colaboración en la casa, ¿verdad? A veces nos tenemos que repartir o podemos donar a la casa, se podría decir, para el agua, para la luz, para el teléfono, para los gastos y ahí. Comida para mí misma, ¿verdad? Porque este es mi presupuesto personal. Si estoy en vehículo, manejo vehículo, si es moto, pues de plano que van a ser la tercera parte, pero si es un carro, pues aunque sea eso, vamos a ver más o menos que es de combustible, y si pago teléfono, porque tenemos redes, tenemos línea y todo lo demás, ahí lo dejé. Y ocasionales, porque también necesitamos divertirnos, ¿verdad? No solo todo es trabajo, 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 sino que necesitamos divertirnos, salir con las amigas, con los amigos, presupuestar para comprar ropa, zapatos, todo se acaba y entonces también tenemos que guardar para eso. No todos los meses vamos a comprar ropa y zapatos, pero sí podemos guardar ocasionalmente para eso o asignarlo de lo que estamos ganando. Y cuando vamos al salón de belleza, ¿verdad? Pues ir al salón de belleza no cuesta 200 quetzales, y yo lo sé, pero podemos asignar ese dinero también para que las uñas, los pies o un peinado, entonces yo ya tengo hasta eso presupuestado, ¿verdad? No decir, ay, hoy se me ocurre ir, pero no guardé, ¿cómo voy a ir, verdad? Entonces les puse el ejemplo de eso y también gastamos 3,300 quetzales, tenemos que ingresaron y gasté 3,180 y ahí sí me quedaron 120. Puedo guardarlos para el ahorro o puedo asignarlos para otra cosa. Entonces, este es un presupuesto un poco más formal. Y el siguiente ejemplo, gracias. Este es como ahorro, ¿verdad? Como les decía, cuando yo era niña, como les digo, éramos muy numerosos, demasiada familia. Mi papá casi que no nos daba solo para el pasaje o algo, y cuando yo estaba estudiando, me daban un quetzal para ir y un quetzal para regresar, porque el pasaje costaba 65 centavos, entonces me quedaban 35 centavos. Entonces, si quería comprarme una chuchería, tenía que guardar los 35 que me sobraban para poder comprar chuchería. No lo guardaba, era para comprar chucherías. Entonces, así, así, así. Entonces, si alguien me dice, mira, pero si yo no trabajo, tampoco tengo un emprendimiento ahorita y tampoco me dan en mi casa, pero algo podemos hacer, algún mandado, alguien nos reconoce algo que nosotros hacemos y podemos ir guardando. Entonces, yo les puse pequeños ejemplos aquí, de que si guardamos 5 quetzales al mes, es como que un quetzal cada semana, vamos a tener 60 al final del año, ¿verdad? O si guardamos 10, vamos a tener 120. Pero si guardamos 25, ya vamos a tener 300 quetzales a fin de año. Y si guardamos 25 quetzales, aquí puse 25 y arriba puse 50, pero si son 50 quetzales, los que yo voy a guardar, voy a tener el doble, voy a tener 300. Pero si yo ya trabajo, puedo generar un poquito más y guardar un poquito más, como 100, 200, 300, se multiplica por 12 y eso digo yo, voy a tener suficiente plata como para poder comprar lo que yo necesito. Pero como al principio dijimos, una meta tiene que ser medible, alcanzable, realizable, y para el ahorro eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces debemos ser buenas administradoras. Y aquí les quiero dar, me quiero detener un poquito más en decirles cuál es el concepto del diezmo. Tal vez algunas lo saben y tal vez algunas no lo habían oído o no lo habían, o como la palabra dice 10, así 10, los 10. Entonces, dice que significa la 10ª parte de lo que nosotros nos ingresa, ¿verdad? Y es una prueba de nuestra fidelidad hacia Dios. Más que para cualquier otra cosa, nosotros lo estamos honrando a Él dándole esa parte. Tenemos 100 quetzales, damos 10 de diezmo y ya nos quedan 90. Si tengo un quetzal, doy 10 centavos de diezmo y me quedan 90 centavos para comprar lo demás. Y en la Biblia dice, en Malaquías 3:10, en la traducción del lenguaje actual, dice, traigan a mi templo sus diezmos, la iglesia, y échenlos en el cofre o en los alfolís de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba en esto, le dice Dios a la gente, ¿verdad? Verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias de cosas que nosotros necesitamos. Dice la palabra del Señor que Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Las ofrendas, dice que es nuestro motivo para dar y debe ser para agradar y tener gratitud hacia Dios. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según crea como deba hacerlo. Nadie te va a obligar a decir, no, tenés que dar siempre, si no gano ni 25, ¿verdad? Es algo que nosotros nos proponemos. Y dice, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dice que Dios ama al que da con alegría. Entonces, si nosotros vamos a dar, no es como aquel que le dicen, dámelo y no lo quiere soltar y no lo quiere soltar, ¿verdad? Sino, no, Él dice que Él está para recibir nuestras ofrendas porque son nuestra gratitud hacia Dios. Las primicias, dice que es lo que
damos a Dios de lo primero que recibimos, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de lo que nosotros hayamos recibido. Y que nos gocemos de las promesas que Él nos da a nosotros. Proverbios 3, 9 y 10 dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Quién es más importante? Mis papás son importantes, mis hermanos son importantes, mi familia es importante, mis sobrinos son importantes, pero para mí más importante que toda mi familia es Dios, porque Él tiene cuidado de mi vida. Imagínense que Él dice que me vio antes de nacer. Él sabía quién iba a ser yo y qué es lo que yo tengo que hacer. Voy a cumplir un propósito en Él y entonces Él me guarda a mí. Entonces Él dice que tiene todo bajo control. Dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿A cuántas de ustedes les ha faltado la comida el día de hoy? Pues aunque sea ya desayunaron, ya almorzaron, ya cenaron y quizás hasta hicieron entre comidas, ¿verdad? Porque tenemos en nuestra casa, el Señor ha sido tan fiel que tenemos para una nuestra fruta, para un nuestro snacks. Y ahora el ahorro, dice, es fijarse un objetivo, hacer sacrificios y ahorrar parte de la paga, o sea, lo que recibimos, aprendiendo a priorizar. ¿Qué es priorizar? ¿A qué es lo que necesito de primero? ¿Qué es lo que necesito hoy? Tal vez necesito un par de zapatos y digo yo, ay, no, mejor me voy a comprar un maquillaje porque en la cara es más importante que mis pies. No, tengo que priorizar, ¿verdad? Si me voy descalza a trabajar, creo que no voy a llegar. Entonces, tengo que aprender a priorizar, distinguiendo entre las cosas que realmente son importantes y aquellas que puede decir, esta puede esperar. Ah, una chaqueta de cuero roja, esa es la que yo quiero. Entonces digo yo, ala, pero cuesta como 900 quetzales, entonces eso puede esperar más que mis zapatos de 300 quetzales, ¿verdad? Porque tengo que comprarlos. Y Proverbios 21:5 dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Entonces tenemos que ponernos a pensar bien. Como les dije al principio, tenemos que sentarnos a pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Gracias. Ahí nos vamos a ir despacito también. Entonces, antes de leer Proverbios 6:6, les quería decir que hay un pensador que se llama, no está aquí en las diapositivas, se llama Ralph Waldo Emerson. Dice que era escritor, poeta, filósofo, crítico y un montón de cosas y vivió el siglo pasado. Y es un hombre estadounidense. Y él dice que una vez tomas una decisión, el universo conspira para hacer que todo suceda. Ese es un pensador, ¿verdad? Ralph Waldo Emerson. Él dice que era admirado por lo que decía y tiene razón, ¿verdad? Cuando él decía que todo el universo conspira para que todo suceda, pero realmente todo lo que nosotros, todas las decisiones que nosotros tomamos, como al principio les dije, tienen una consecuencia. Si no las vamos a hacer, van a tener una. Si no estudiamos, va a tener una consecuencia, pues nos va a ser más difícil graduarnos. Si no trabajamos porque no queremos, va a tener una consecuencia porque vamos a tener que depender de lo poco que tengamos, ¿verdad? Pero si es al contrario, las decisiones son buenas, las consecuencias van a ser mucho mejor, mucho más buenas. Y otra frase que la tomé de uno de mis hermanos, dice, tu pensamiento determina quién eres. Lo que yo pienso determina lo que yo soy. Ay, no es que yo no sirvo para eso, entonces no voy a poder hacerlo. Yo siempre les digo a todos, es que yo no sé dibujar y de verdad, miren mis dibujos, ese de caleidoscopio, el que todas copiaron, ese lo hice yo, pues, y todas hicieron todo raro, ¿eh? Entonces ahí les digo, ¿verdad? Entonces yo digo, ay, no, yo no puedo, no pude. Entonces tenemos que pensar en que nuestro pensamiento determina quién es. Y antes de seguir con la lectura, les quiero contar otra historia que está dentro del relato que les tengo que hablar. Y es de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, esta niña es del siglo pasado. Esta historia no la había escuchado, pero la investigué y sí es verídica y el lugar existe. Y entonces dice, la historia se llama La Iglesia, que fue hecha con 57 centavos. Óigase bien, 57, ni siquiera en 60, ni 50, 57 centavos. Dice que había una niña pequeña que inauguraron la iglesia, era un lugar en Filadelfia, en Estados Unidos, y era un lugar precario, pobre, y entonces dice que llamaron a todos los niños a escuela dominical, y ustedes ya saben, ¿verdad? La escuela dominical para algunos es bien bonita porque cantamos, jugamos, nos dan crayones para pintar, plasticina, brincamos, sudamos, y lo mejor de la escuela dominical es que nos dan nuestra refa al final.
Entonces esta niña tenía 5 años y pues fue, y que sí, como estaba inaugurándose el lugar, ¿verdad? Se llenaron de niños y se quedó afuera, no pudo entrar la niña. Y entonces estaba triste, sollozando porque ya no podía entrar, ¿verdad? Imagínense todo lo que iba a perder. Y entonces dice que el pastor la vio en la entrada de la iglesia y le dijo, ¿por qué estás llorando? Ah, es que no puedo entrar a la iglesia, esto no hay lugar para mí. Entonces vino, la cargó, la llevó hasta el lugar de los niños, la acomodó, la sentó. Y entonces el pastor le dijo, te prometo que voy a hacer todo lo posible por construir una iglesia grande donde quepan todos los niños, ¿verdad? Y entonces la niña se llama Hattie Mae White, Wyatt, y pues, como les digo, tenía 5 años. Y entonces dice que la entró y todo eso. Entonces dice que se salió, pues, terminaron la actividad y se fue. Y así eran todos los domingos, la iglesia toda apretada y todo, y la historia continúa y solo dice, a los 2 años de este suceso, la niña falleció. Como eran de escasos recursos, era un lugar pobre, la niña falleció de una enfermedad que se llama difteria, que es diarrea pues muy severa, pero era por el lugar precario en el que viví. Entonces dice que la mamá llamó al pastor porque, pues como era su pastor, ¿verdad? Que la niña había fallecido y todo, entonces cuando trasladaron el cuerpo, hicieron el funeral y todo, y entre todas las cosas que sacaron de la habitación donde la niña dormía, encontraron una bolsa, un bolso rojo, dice que como que lo habían sacado de la basura, así todo bajado y todo feo, ¿verdad? Y entonces dentro de la bolsa habían 57 centavos y en letra de niño pequeño, ¿verdad? Porque entonces todavía tenía 7 años la niña, ya sabía escribir, dice que escribió, aquí les voy a decir qué es lo que dice, y dice, y puso, esto es para construir la iglesia más grande, para que más niños puedan ir a la escuela dominical. Y entonces la mamá le explicó que ella guardaba sus centavos, porque entonces hace 100 años sus centavos valían mucho, ¿verdad? Cada vez que ella hacía mandados, ella guardaba sus centavos y había conseguido 57 centavos. Y el pastor estaba muy triste, ¿verdad? Porque se había muerto la niña, pero le daba un pesar porque no había logrado hacer una iglesia. Pero dice que llevó a la iglesia la bolsa roja, los 57 centavos y contó la historia a toda la congregación. Y entonces había alguien ahí que escuchó la historia y todo lo demás y entonces habló con el pastor y le dijo, fíjese que yo tengo un terreno y yo se los puedo dar. Y de como paga, yo voy a recibir esos 57 centavos. Y entonces donó el terreno por 57 centavos y ahí fueron construyendo, ahora hay una mega iglesia, hay un lugar para escuela dominical de niños gigante y hay un lugar para capacitar a los jóvenes en la Biblia. Entonces, cuando les digo que nuestras decisiones tienen consecuencia, aquí puedo ver, imagínense, esa niña no supo que trascendió por los siglos. Y ahí dice en la reseña histórica, y si usted quiere visitar, visite la iglesia, dice, tiene casi 100 años, 130 años, y ahí está. Entonces, nuestra actitud determina nuestro pensamiento y todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencia en esta vida y en los años venideros. Y dice Proverbios 6, del 6 al 11, no seas perezoso. Vamos, joven perezoso, dice, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuánto vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas una siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Entonces esta lectura nos deja el mensaje de que nosotros tenemos que ponernos firmes. Y había otra anécdota de un muchacho que dice que sí, era un joven que ya tenía que ir a la universidad, pero no quería hacer nada. Y dice, papá, es que estoy cansado, es que tengo sueño. Y dice que el papá no le decía nada. Y así pasaron los días, pero el papá se cansó. Y entonces un día le dijo, ¿sabes qué? Súbete al carro y te vas a ir conmigo. Es que no, hombre, no tengo ganas. Le dice, era perezoso. Y entonces lo llevó. ¿Y saben a dónde lo llevó? Al cementerio. Y le dijo, mira, aquí está el lugar lleno de gente que está descansando. Estos sí están descansando. ¿Querés seguir descansando? ¿Querés esa vida? Entonces le enseñó a que no siempre nosotros tenemos que descansar. Cuando tenemos un día trajineado, pues de plano, tenemos que descansar. Pero lo principal es que nosotros seamos fieles en eso. Y antes de cambiar, no vayas a cambiar todavía. Es que me faltó una diapositiva y esa no está ahí.
es que tenemos que poner en práctica lo que aprendimos de esto que estamos compartiendo. Una de las cosas principales que aprendemos, y no es que nuestros papás nos obliguen a hacerlo, es compartir con nuestros papás, compartir de lo que yo tengo. Mis papás han dado todo. Imagínense, mi mamá me tuvo durante 9 meses en su estómago y todos los nutrientes que ella tenía me los trasladó y por eso tengo dientes, tengo huesos, me salió pelito en mi cabeza y nací con cejas y todo lo demás. Cuando nací creo que era peluda, entonces hasta pelo me salió. Pero todo eso mis papás me lo dieron y yo no se los pedí. Así es la naturaleza y así vine yo al mundo. Pero cuando nosotros ya crecemos y tenemos pues nuestros recursos o tenemos cosas que nos dan o que podemos tener como el dinero, los ahorros y eso, también nosotros tenemos que honrar a nuestros papás. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces el Señor nos permite tener a nosotros los años que tenemos, 15, 13, 12, 20, 23, 25 y el infinito más allá. Y todos esos años el Señor nos permite tener esa edad, pero porque nosotros honramos a nuestros papás. Entonces, ¿cómo los podemos honrar? A yo no le puedo dar todo mi dinero, me van a decir, usted me quedo sin nada. No, pero podemos ayudarlos con comprar algo, ¿verdad? Ir a hacer un pequeño súper, ¿va? Papel, azúcar, o yo qué sé, o ir a comprar las tortillas, ¿va? Créanme, se van a sorprender. Mira, yo voy a traer las tortillas. Aquí te doy el dinero, no, yo lo voy a poner, digan ustedes. Y ustedes van a ver que van a tener una reacción de sus papás diferente. Entonces podemos compartir con nuestros papás de lo que nosotros tenemos, de mi dinero, de mis recursos, de lo que yo tengo. También podemos ser siendo generosos, de lo que yo tengo, ¿verdad? Dice que es cuando yo uso mis recursos para resolver el problema de alguien más. La riqueza es una bendición que únicamente se vuelve bendición si la utilizamos conforme al propósito de Dios. Y en nuestra iglesia pues tenemos un brazo social que se llama Semillas de Bien y ahí es donde todos aportamos y queremos darle a alguien, ¿verdad? Y que sea direccionado. Nosotros podemos donar. La otra vez dijeron 25 quetzales cuesta una bolsa de comida. Y para fin de año, 10 quetzales costaba una bolsita con ropita de niño, ¿verdad? Que tenía juguetes, dulces y todo lo demás. Entonces nosotros podemos ser generosos. Y aprende uno a poder ser dadivoso con los demás, ¿verdad? Y si yo soy agradecida con Dios, yo puedo, si yo no le puedo dar directamente a la persona, porque tal vez va a decir, ahí está, ¿qué le pasa? Me está dando dinero. Había un muchacho aquí en la iglesia, delgadito, delgadito, y dice, pastor, yo no sé por qué todo el mundo me da de comer. Le dice, yo sí desayuné en mi casa, pero todos lo miraban tan flaquitos y este tiene hambre, ¿verdad? Entonces, queriendo ser generosos, ¿verdad? Entonces, podemos redireccionar esa generosidad a través de nuestro brazo social en la iglesia o a través de donde ustedes puedan e identifiquen a esta persona o esta entidad si puede aportarle a la gente que más lo necesita. Y también podemos poner en práctica de lo que aprendemos con la capacidad que nosotros tenemos de reproducir y producir cosas, ¿verdad? Dice que Dios nos ha dado a todas el tiempo, capacidades, dones, otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades y espera que lo usemos con sabiduría. Yo les dije, yo no puedo dibujar, pero hay quienes se dedican a pintar. Mi hermana cumplió 15 años, ahora mi hermana hasta es mamá. Cumplió 15 años y un muchacho hizo con cosas básicas como tierra, algodón, brin, no sé qué, hizo una mariposa y ahí la tiene en el centro de su casa y uno no se imagina ni qué es lo que tiene ese cuadro, pero el Señor le dio talento a esta persona para hacer un cuadro, ¿verdad? Entonces son dones y talentos que Dios nos da y los podemos aprovechar para producir. Este muchacho se volvió un pintor, o sea, él en su juventud, como era amiga de mi hermano y de mi hermana, él le regaló para sus 15 años eso y luego se volvió así como pintor y así, ¿verdad? Y con eso de producir, hay una parábola en la Biblia que está en Mateo 25 y no lo vamos a leer porque está muy grande, pero dice que dice la parábola de los talentos y en la TLA dice de las monedas. Y entonces dice que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y en la TLA dice a uno le dio 5,000 piezas, 2,000 piezas. La idea es de que a cada persona que le dio, dice que se los dio porque sabía la capacidad que tenía para hacerlo. Y al que le dio 5, dice que cuando la persona que se los dio regresó y vino a pedir cuentas, al que le dio 5 le digo, están tus 5 y te produce otros 5, te doy 10. Y al que le dio 2,
aquí están los 2 que me dices y te produje otros 2. Pero el que le dio uno dice que le dijo, es que la verdad es que yo no soy capaz de hacer eso, entonces lo escondí debajo de la tierra y le dice, mira, ¿cómo lo hubieras metido al banco? Algo hubieras hecho, pero vos, hombre, ¿qué te pasa, verdad? Y entonces a los que le duplicaron lo que él les dio, en Mateo 25:21 dice, excelente, les dijo, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Ven, vamos a celebrar, vamos a Fridays a celebrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pudiste hacer algo bien. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica todo eso, no sabemos a quién vamos a sorprender. Cuando somos fieles en lo poco, cuando nosotros vamos a trabajar, la gente mira nuestra capacidad y nos dice y nos encarga más. El pastor Rubén siempre dice, el que trabaja bien, tiene más trabajo. Y así, porque le van generando más trabajo porque saben la capacidad que tiene. Y hoy sí, la verdad final. Jocelyn, por favor. Y está otra vez la imagen de la fe, la esperanza y el amor. Y como les digo, a veces nosotros nos topamos con personas importantes, como les dije, las de los pensamientos, a ese Ralph Waldo Emerson, nunca lo conocí, solo lo he oído y hasta lo he oído en películas y por eso me interesó saber qué era lo que decía. Y a mi hermano que dice, tu pensamiento determina quién eres, y es cierto, platicando con amigos, amigas, y a veces tenemos compañía de personas que nos edifican, ¿verdad? Pues tengo mi amigo que se llama José Arriaga y él hace esta mención de este pensamiento que dice que debemos iniciar con mucha voluntad, con la expectativa de lograr que lo que nos propongamos, con la expectativa de lograr lo que nos propongamos. Y al finalizar, tener la gran satisfacción de que lo vamos a lograr. Entonces, me pareció muy atinada y por eso lo coloqué, porque las palabras en negría, voluntad, expectativa y satisfacción es algo que nosotros debemos tener cuando planteamos las cosas. Entonces, esta es mi aportación para ustedes. Créanme que a lo largo de los años yo he aprendido, no aprendí de la noche a la mañana, tuve mis errores financieros, ¿verdad? Y a veces en vez de guardar un poquito, no guardaba nada, ¿verdad? Y me quedaba sin zapatos y me comía un helado y iba al cine y no tenía zapatos, ¿verdad? Entonces tenía un desbalance ahí, pero con el tiempo uno aprende y aprende de los demás. Entonces, espero que ustedes hayan aprendido de esto, ¿verdad? Que estamos hablando, de cómo nosotros manejamos nuestras finanzas y de que debemos honrar al Señor siempre. Y que no sabemos, como la niña esta, gracias, como la niña que mencionamos, que lo que ella pensó se hizo inmensamente grande. Entonces, gracias por escuchar. No sé si oramos. ¿Sí? Vamos a orar entonces y así le ponemos al Señor todos nuestros planes. Eso es lo que dice